En este vídeo voy a hablar de posiblemente la que es la experiencia más impactante y que más me ha transformado y que ha dado un vuelco total en mi vida para bien, muy positivo, y es algo que muy poca gente, incluso la gente que me conoce, sabe. Es una experiencia que tuve hace muchísimos años, es una experiencia entre comillas rara, es una experiencia espiritual y por ello yo siempre soy muy reticente a compartirla porque tengo la sensación de que es muy difícil de comprender, pues si a ti no te ha pasado. Pero es una experiencia muy interesante, es una cosa que viví durante 2 semanas que fue algo magnífico, fue algo pues muy bueno, muy nuevo para mí y que después ha marcado como un antes y después en mi vida gigantesco y me ha hecho literalmente quién soy hoy. Y ha definido muchísimo lo que pienso, cómo actúo, cómo veo la vida y cómo me comporto básicamente. Todo comenzó cuando yo era muy jovencito, yo tendría probablemente unos 18 o 19 años y yo en ese entonces mis esfuerzos profesionales estaban dirigidos a yo quería ser cantante y bailarín. Era lo que me hacía muchísima ilusión, yo amaba bailar y cantar y pues yo me metí en una escuela donde se estudiaba baile de una manera, en plan, muy seria, muy profesional, donde bailabas, en plan, 6 horas, 7 horas diarias, hacías todo tipo de modalidades de baile. Y hasta ese momento de mi vida, es decir, antes de yo entrar como a esa academia de baile, yo había sido alguien que siempre había tenido la experiencia de tener mucha facilidad en ser bueno en lo que a cosas físicas respecta. Siempre fui muy hábil, sin querer decirlo de manera como en plan chuleando ni nada, pero siempre fui muy hábil en deportes, por ejemplo. Yo podía coger un deporte totalmente nuevo y de una manera muy rápida, pues ser alguien que se le daba bien ese deporte. Cuando aprendí a esquiar, por ejemplo, rápidamente como que se me dio bien esquiar y pude aprender a esquiar pues muy bien, de una manera pues eso, muy rápida. Lo mismo con snowboard y lo mismo con prácticamente casi cualquier deporte que yo practiqué pues de niño y de adolescente. Y después cuando como me comencé a meter a bailar, que comenzó más o menos cuando yo tenía unos 10, 11, 12 años, pues me pasó lo mismo y con el baile era como en plan, esto estaba muy reflejado, a mí se me daba muy bien bailar, entre otras cosas por esto, por esta habilidad natural que yo tenía, pero también porque comencé muy jovencito. Y pues a consecuencia cuando yo entré a esta academia de baile, pues tuve la expectativa mental de que pues iba a pasar exactamente lo mismo, de que yo iba a ser pues de los mejores como me había estado pasando consistentemente en muchas de las otras cosas que yo había probado en mi niñez y en mi adolescencia. Pero no fue así. Estas clases de baile, en estos estilos de baile que algunos eran totalmente nuevos para mí, requería una elasticidad corporal muy grande, la cual yo no tenía para nada. Yo me di cuenta que yo era duro como una piedra y eso tuvo un impacto muy brusco en mí porque por primera vez en mi vida pues yo no era de los mejores y eso me molestó bastante. Me reaccioné pues así con mucho ego y me puse como en plan, pues por mis cojones ahora yo voy a conseguir esto, voy a ser de los más elásticos y tal. Y me puse, pues, de una manera muy espartana a estirar antes de clase en los momentos de libres al mediodía, tal y cual. Y después cuando terminaba yo mi día de entreno, de estudio, cuando volvía a casa y miraba la tele, estaba cenando, esto, lo otro, también me ponía en varias posiciones para siempre estar estirando el cuerpo y así pues ganarle terreno a esta cosa pues que estaba teniendo dificultad. Y después de hacerlo durante 1 año o 2, no tuve resultados. No conseguí lo que yo pensaba que iba a poder conseguir a través de un esfuerzo intenso, consistente, a largo plazo. Y me frustró muchísimo. Y comentándolo esto con una compañera, esta compañera una vez me hizo un comentario que fue, ¿sabes cuando te hacen un comentario de estos que es como en plan que te toca en el nervio? Me hizo este comentario, me dijo, tú estás así de duro y de rígido en el cuerpo porque te tomas la vida y tienes una actitud en la vida contigo mismo, eres muy rígido contigo mismo y a consecuencia tu cuerpo es así. Como que, pues como te he dicho, me tocó mucho el nervio, me dije, hostia, a lo mejor es verdad esto. Y yo le pregunté, ¿y qué podría hacer, tal? Y esta amiga estaba muy metida en cosas de como de yoga. Yo no. A mí siempre hasta entonces me interesó bastante poco, por no decir cero patatero, todo lo que fuese
espiritual y religioso. Siempre he sido y continúo siendo a día de hoy alguien muy pragmático, que no me gusta creer en cuentos de hadas simplemente por fe y tal. Es como que necesito sentirlo y verlo. Y pues yo no era un tío para nada espiritual, pero como yo estaba desesperado para poder solucionar este problema, para poder convertirme en el mejor, pues estaba abierto a probar lo que fuese. Y ella me hizo el comentario de que iríamos algún día pues a una tienda y cogeríamos un libro, y así lo hicimos. Fuimos un día a una tienda y cogimos un libro de chakras. Evidentemente mi reacción era: esto es una patraña, no me atrae nada esto, no me va nada este rollo. Cuando entré a la tienda era como en plan con el olorcito de incienso, la musiquita así de ángeles y bueno, cero mi rollo, pero bueno, como te he dicho, yo estaba dispuesto a probarlo absolutamente todo. Y así lo hice. Compré el libro que ella me sugirió, que era un libro de chakras donde hablaban de los 7 chakras. Por si no lo sabes, los chakras son los 7 puntos energéticos según la filosofía hindú, budista, de Oriente, que están desde aquí, 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 en el ombligo, entre el ombligo y la parte del pupu, y después en la parte del perineo está el primer chakra. Y pues este libro hablaba mucho de los chakras, de qué significaba cada uno, de qué... No sé, no recuerdo ya muy bien qué decía, pero recuerdo que uno de los consejos que daba el libro para poder como activar cada uno de estos chakras, pues te proponía hacer un altar, que te ponías como el altar con unos colores, con un olor de aceite de este que lo quemas y saca olor, pues un olor en concreto, unas piedras en concreto y tal. Y pues como yo estaba dispuesto a hacer lo que hiciese para relajar mi cuerpo y dejar de ser una persona tan rígida, pues me hice el primer altar del primer chakra, de que era como todo color rojo, si no me equivoco. Y cuando hice eso pasó algo mágico, algo que me chocó profundamente. De golpe y de la nada, yo entré en un estado, no sé si el mismo día, al día siguiente cuando me desperté, ya ha pasado mucho tiempo de esto, ha pasado casi 2 décadas, pero entré en un estado magnífico, fuera de este mundo, se podría decir. Era un estado que yo tenía una paz profunda, pero profunda, y noté, y te voy a explicar como varias cosas de este estado para que puedas entender un poco cómo de único, raro y de bueno, ¿sabes? De lo bien que sentía. Yo, por ejemplo, siempre cuando era muy joven era un chaval pues que era propenso a lo mejor a ser contestón, ¿sabes? A lo mejor a tener conflicto con los demás. No, iba mucho con este rollo de no tener pelos en la lengua y decir las cosas claras porque yo lo valgo y porque, ¿sabes? Pero de una manera como muy de confrontación. Y recuerdo estar en mi día a día, en este nuevo estado, sintiéndome total y absolutamente inafectado por cualquier cosa que en mi estado normal me hubiese afectado y yo me hubiese alterado y hubiese a lo mejor creado pues alguna pelea. Sentí que había como una especie de capa invisible que no importaba cuánto me atacases verbalmente, tal cual, que no me afectaba ni lo más mínimo. Y evidentemente a consecuencia mi respuesta era muy, pues tenía este elemento de inafectado, ¿sabes? Y a consecuencia pues yo podía responder muchísimo mejor. Otra cosa que yo noté que realmente me decía, aquí está pasando algo raro y muy distinto, es que yo siempre, desde muy jovencito, he sido alguien que come mucho, muchísimo. Cuanto más joven, más comía. E incluso a día de hoy soy capaz de comer cantidades gigantescas. Y mucho de esa manera de comer tenía un poco de ansia. Había un poco de ansia en esa manera de comer mucho y comer rápido. Y cuando entré en este estado que te estoy explicando, noté que cuando estaba comiendo, comía muy lento y me llenaba muy rápido, me sentía lleno y a consecuencia pues no necesitaba tanta comida. Comía lento, comía poco y me sentía muy lleno. Y eso también me llamó mucho la atención. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que yo generalmente cuando me despertaba por las mañanas lo que solía hacer es me hacía un café con leche y después me iba al frente de la tele y me ponía como las noticias o algo así mientras me tomaba mi café con leche. Pero como estaba en un estado de paz tan abismal y tan placentero, no sentía ganas de hacer eso. Y lo que hacía era, pues me hacía aún mi cafetito con leche, pero yo me sentaba donde me sentaba generalmente, ahí enfrente de la tele, y en lugar de encender la tele me quedaba como en plan, en silencio, total, disfrutando y saboreando la paz que tenía y podía estar así 30-45 minutos. Y si lo vieras desde fuera parecía como, este está loco, ¿qué le pasa?
Es más, una vez mi madre me pilló así, ¿sabes? Abrió la puerta del salón y cuando me vio sentado así como en plan supuestamente sin hacer nada, porque bueno, en realidad no estaba haciendo nada, estaba simplemente disfrutando del silencio y de la paz y del momento presente, mi madre se quedó así como en plan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y otra cosa también que esta era como en plan, wow, qué heavy lo que me está pasando aquí, me está pasando algo raro, este estado que tengo no es normal, ¿sabes? No es normal. Era que yo recuerdo que para ir a la academia de baile entonces, yo cogía el tren y de camino hacia el tren yo pasaba por un parque. Y cuando pasaba por el parque, pues evidentemente el parque estaba lleno de césped y de árboles y de flores. Todo lo que era como naturaleza, es decir, el césped, los árboles, las flores, tenía como una especie de brillo que yo hasta entonces nunca había percibido y era como muy bonito de ver. Recuerdo que como que me gustaba mucho caminar por parques y por sitios donde hubiese como árboles y hubiese naturaleza, porque me permitía ver ese brillo, ¿sabes? Era como algo muy, muy, muy bonito. Y pues este estado que te estoy describiendo, seguramente hay más cosas, ¿sabes? Así como inusuales, raras. Estas son las que más recuerdo, las más predominantes. Y este estado me duró básicamente 2 semanas. 2 semanas enteras yo me vi así y yo inicialmente pensé, y esto no entendía yo realmente por qué me pasaba, me chocaba mucho creer que esto era debido a que yo había puesto el altarcillo y tal, pero así había sucedido, yo había puesto el altar y después como que entré en este estado de la nada, sin yo, evidentemente yo no meditaba en ese momento, nada de nada, ¿sabes? Es como que entré en este estado de manera automática y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Había un nivel de felicidad, de paz y de bienestar que yo hasta entonces no era realmente consciente que existía. De golpe, después de esas 2 semanas, lo perdí por completo. Y cuando lo perdí, entré como en una especie de mini pánico, queriendo recuperar, pues, ese estado. Yo quería volver a sentirme exactamente lo bien que me había sentido durante esas 2 semanas y quería volver a recuperar. Y entonces me enmarañé en una búsqueda constante de todo tipo de cosas que yo podía hacer para, pues, recuperar ese estado. Me inscribí en clases de yoga, comencé a escribir en un diario en plan cosas que yo hacía mal, mis errores, cómo me equivocaba y cómo podía mejorarlo. Comencé a hacer mis pequeños intentos de meditación y muchas otras cosas más. Comencé a leer libros de autoayuda, de espiritualidad y así me pasé probablemente en esta búsqueda desesperada. A lo mejor es un poco exagerado, pero sí, había un elemento de desesperación. Yo quería recuperar ese estado a toda costa, y pues no lo recuperaba. A pesar de mis mejores intentos, a pesar de los nuevos hábitos que habitaba, de los nuevos libros que leía, de todas las maneras en las que yo intentaba mejorar y encontrar paz y tal y cual, nunca realmente llegué a recuperar ese estado. Y después, al cabo de 2 años, leí un libro del que fue un monje de un hombre norteamericano que cuando era muy jovencito tuvo una especie de experiencia similar a la mía, lo cual le hizo como querer recuperarla y a consecuencia él como que tomó la decisión de irse a la India para encontrar alguna especie de maestro espiritual y pues así poder recuperar ese estado, esas visiones que él había tenido o lo que sea. Y cuando leí el libro de este hombre me sentí muy inspirado y por primera vez después de todos esos 2 años, todo hizo clic para mí, todo pude comprender de una manera intuitiva qué es lo que me había pasado. De la manera en la que lo veo yo hoy, lo que me había pasado, y esto si no eres alguien que ha tenido este tipo de experiencia tal, o tienes ya una especie de recorrido espiritual o tal, entiendo que puede sonar muy difícil de comprender e incluso como en plan de loco. Pero lo que he comprendido, lo que pude comprender después de haber tenido la vivencia de vivir durante esas 2 semanas con ese estado, después pasar 2 años enteros intentando recuperarlo y después leer ese libro de alguien que había experimentado algo similar. Es como que el universo de alguna manera, o Dios, como lo quieras describir, me dio una especie de caramelo para ayudarme a ver y experimentar de que hay algo mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de ver y sentir con los 5 sentidos. Y que para poder conseguir ese estado tan guapo, porque solo lo puedo describir de esa manera, era algo excepcional, se necesita un recorrido espiritual, se necesita un crecimiento interior constante, intenso y pues para algunos o para muchos
yo incluido, durante un largo periodo de tiempo. Y es por eso que yo, si has visto otros vídeos míos, a lo mejor no lo sabes, y si has visto otros vídeos míos sí que lo sabes, pero es por eso que yo tomé la decisión, muy inspirado del libro del monje ese que yo leí, de tomar un camino similar. Yo también me fui a la India y me fui a vivir a un monasterio y he hecho un par de vídeos sobre ello y te los dejaré abajo en la descripción si les quieres echar un vistazo y tal. Pero desde el punto de vista de alguien como en plan que lleva una vida normal, no tiene mucho sentido, ¿no? Que alguien que ya tiene un proyecto de vida, mi proyecto de vida era pues irme a Nueva York a probar suerte en el mundo del baile, de la actuación, del canto y todo eso. Y yo estaba muy involucrado en ese proyecto, en plan, era como mi misión en ese... lo había sido durante prácticamente toda mi adolescencia e incluso antes de la adolescencia, hasta los 20, 21 años. Lo abandoné todo y decidí irme a vivir a un monasterio para, pues, poder continuar haciendo ese trabajo interior y poder profundizar en él de una manera auténtica y verdadera. Y por eso me fui a vivir a un monasterio, por eso acabé siendo alguien que practicó el celibato durante tiempo y literalmente viví como un monje durante prácticamente una década. Ya he explicado mucho esta experiencia, así que no lo voy a volver a explicar, todo lo que viví, aprendí durante todos esos años en monasterio. Pero después, cuando yo terminé esa fase y como que volví entre comillas al mundo normal, ha continuado teniendo esto un efecto muy profundo en mí. Uno de los motivos por los cuales yo publico muchos de los vídeos que yo publico en YouTube, que están principalmente basados en la autoayuda, es porque yo creo profundamente en la idea de que venimos a esta vida para convertirnos en una versión mucho mejor de nosotros mismos. Que el gran trabajo y el gran logro de esta vida es el crecimiento interior máximo que tú puedes conseguir a través de todas las experiencias que tienes en tu vida, ya sea en el ámbito profesional, familiar, romántico, con amigos, etc. Es por eso que yo creo profundamente que el gran trofeo de conseguir metas, ¿sabes? No es literalmente conseguir el resultado final de la meta, sino la persona que te conviertes a través de buscar esa meta. Es decir, el crecimiento interior que tú experimentas en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tus hábitos, para mí tiene un valor mucho más grande que el resultado final que nosotros deseamos cuando tenemos objetivos y metas. Y pues esta ha sido una experiencia muy importante en mi vida que ha marcado muchísimo quién soy hoy. Me ha hecho creer muchísimo en la profunda importancia que tiene el intento de mejora tuya como persona, el intento de crecimiento interior y sobre todo a creer en algo que yo antes de haber tenido en esa experiencia pues no creía para nada en concreto, en que en realidad, aunque no sea perceptible para nosotros en este momento, hay más. Hay mucho más que en nosotros debido a no tener el crecimiento interior suficiente. No somos capaces de percibir para nada. Y el propósito de la vida es profundizar muchísimo al máximo que a ti te es posible ese crecimiento para cada vez como acceder a niveles superiores a través de elevar lo que se podría describir como la vibración del amor en tu interior, porque todo lo que libera es como vibración de amor. Y todo lo que esclaviza y te roba la libertad es vibración de miedo y todas sus variantes, es decir, ego, prepotencia, sentirse pequeño, sentirse minúsculo, celos, querer tener nombre, querer ganar fama y muchas otras variaciones más. Y de la misma manera el amor también tiene muchas variaciones, pero que en su esencia pues son eso, la principal fuerza liberadora, la principal cosa que te ayuda a conseguir esos niveles altos que, pues, de buenas y primeras no son perceptibles, pero que eventualmente cuando has hecho un trabajo suficiente, pues sí que te son accesibles. Y bueno, cuento esta historia, me da un poco de vergüenza realmente contar esta historia, es más, lo he consultado más de una vez con gente que quiero si realmente es una buena idea que yo cuente esto. Soy alguien que piensa que lo que es como experiencia espiritual y especialmente cuando tienes experiencias así como que son un poco como ya que tira en plan, hostia, qué raro esto, suena loco y tal, son cosas que
es tu propio camino, es tu propia experiencia y en general el beneficio principal quien lo recibe eres tú y no los demás. Pero bueno, después de que las personas que quiero me hayan como dicho que sí, que esto es una buena idea, que lo comparta, pues siento que a veces también no hago muchos vídeos contando mucho sobre mí. Y quiero que aquellos que me seguís y veis mis vídeos pues me conozcáis un poco más profundamente, podáis entender un poco por qué soy un hombre un poco inusual, eso es así. Y nada, pues espero que al haberla explicado, al haberla compartido contigo, pues haya podido conseguir esto. Y pues no sé si me he olvidado de contar algo en esta experiencia, posiblemente sí, este vídeo ha sido en plan cero preparado, me ha salido de buenas y primeras en una primera toma y ya está. Así que si hay más cosas que yo no he explicado, dudas o algo en lo que tú consideras que podría ser interesante que yo me explayase en otro vídeo, pues déjamelo en los comentarios. Yo siempre os leo a todos y en la medida que puedo intento crear contenido alrededor de lo que me pedís, siempre y cuando esté un poco en línea en la temática del canal, ¿sabes? O las diferentes temáticas del canal y donde yo realmente pues puedo ofrecer ayuda, donde yo realmente pues tengo camino recorrido para poder ayudar a otros que a lo mejor están en un punto del camino pues un poquito más al principio. Así que nada, con esto te mando un abrazo muy grande y te veo en el próximo vídeo.